Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Muchísimas gracias, buenos días, gracias por la invitación y un saludo para todos los salvadoreños que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Bueno, para actualizarnos un poco con la información, especialmente esta situación de la cárcava que ocurrió que se ha generado en la 87 Avenida Norte, ¿no? Aquí cerca. Ok, muy cerca de acá. ¿Ya está resuelta la...? Está resuelto, ya estamos en etapa final de relleno, estamos próximos a la colocación de la carpeta asfáltica. Aquí básicamente lo que sucedió fue una falla en el sistema de tuberías de aguas lluvias. Tenemos sistemas ya bastante obsoletos en el sector, ya con una antigüedad que sobrepasa los 30 años. Muchas de estas tuberías que inicialmente eran de cemento se han meteorizado, o mejor dicho, se han podrido y han generado el colapso y evidentemente cuando estas trabajan a presión, es decir, a tubo lleno, cuando hay una tormenta que está trabajando a su máxima capacidad, pues sucede el colapso y eventualmente pues cede el suelo que está sobre ellos. Ahí en imágenes podemos ver la actividad posterior, que es el relleno con lodocreto, la sustitución del tramo de la tubería y por supuesto esto nos conlleva a coordinar con otras instituciones como ANRA, quien gentilmente nos ha ayudado con las conexiones de agua potable que se interceptan en el sector. Así que próximamente vamos a poder normalizar en el sector y poder ¿Ya no va a haber circular. de esta importante avenida? Esperamos que ahora quede normalizado totalmente. Sí, que es la 87, para que Así tomen es. en cuenta nuestros televidentes y los usuarios que tienen en esta zona. Pero me llama mucho la atención que seguimos siendo impactados, lamentablemente, por el sistema de tuberías que ya se consideran obsoletas, ¿no? Sí, totalmente. Recordemos que la ciudad empezó su desarrollo, su expansión por los años 60, 70 en estos sectores y muy cercano el resto de ciudades importantes de nuestro país. Y en ese entonces el material predominante era el concreto o el cemento y estas tuberías pues tienen una vida útil que debería de estar rondando los 30 años y si hacemos la cuenta, pues llevamos casi 50 años en algunos sectores y evidentemente se han deteriorado, ¿verdad? Se han erosionado. Nosotros hemos realizado algunos esfuerzos. Recientemente en el Paseo General Escalón, hace un par de años se hizo una sustitución importante desde el Ministerio de Obras Públicas y se han ido, cuando mejoramos carreteras, por ejemplo, en todos los proyectos puedo mencionar ahora la carretera de Hilo Vasco a Sensuntepeque, donde se está haciendo una rehabilitación, pero también esto va acompañado de la sustitución de los drenajes, que en carreteras no es longitudinal, es decir, que no va todo lo largo de la carretera, sino que son transversales, van atravesándose. Estos sistemas son totalmente renovados. O puedo mencionar lo mismo con San Francisco Gotera Perquín, donde hay un poco más de 30 obras de paso que son justamente tuberías ya existentes que tienen, aparte de ser de cemento obsoletas, tienen diámetros que en aquel momento eran justos para manejar esos caudales de agua, 18 pulgadas, 24 pulgadas, las cuales ahora tenemos que duplicar esa capacidad y en algunos casos hasta triplicar por el desarrollo que hemos tenido. Recordemos que tiempos atrás habían mayores suelos permeables, es decir, había más tierra donde la lluvia caía y se absorbía hacia el manto acuífero. Ahora tenemos más áreas pavimentadas, más zonas de techo, más casas. El desarrollo podríamos creer que al haberlo trazado de una forma no muy equilibrada o quizás muy armoniosa con la naturaleza, ¿nos está pasando la factura? Nos está pasando la factura. Lo que pasa es que es una tendencia normal en el desarrollo de países que... ¿Cuánto costaría cambiar todo ese sistema obsoleto que tenemos? Sí, es difícil tener una cantidad general, pero estamos hablando, dependiendo las condiciones, yo creo que sería responsable hacer un estudio para cada uno de los casos, porque nosotros le llamamos zonas tributarias de caudales. Para que se entienda eso, muchas calles secundarias conectan a calles principales. Tomemos el ejemplo del sector donde estamos. Parte de estas avenidas están conectándose al sistema principal del Paseo General Escalón, el cual a su vez se conecta a otro sistema en Tutunichapa y en este estudio hay que ir de lo más grande a lo más chico. Entonces sería un poco precipitado dar una cantidad, pero sí son muchos millones los que habría que invertir para dejar este sistema totalmente nuevo. Si no me equivoco, 2 o 3 meses para concluir el invierno, ¿no? Primero Dios. ¿Cuál es el estado actual de la red vial? ¿Cómo nos deja? ¿Cuál es la experiencia que recogemos a lo largo de esos días en cuanto al mantenimiento? Hay mucha demanda en términos de poder reparar
algunas calles o avenidas. Sí. De hecho, hemos visto el actuar de la población, de vecinos que se reúnen y por sí solo comienzan a reparar las calles en Claro. vista de la ausencia de la reparación de estas. Sí. ¿Cómo ustedes están observando este fenómeno social? Bueno, de hecho nosotros tenemos una actividad y yo creo que es importante recalcar dentro de todo lo que Fovial realiza a diario. Todos los días nosotros tenemos aproximadamente 10.000 personas trabajando en distintas actividades, construyendo casas, señalizando calles, realizando los bacheos, reparando puentes, etcétera. Pero una de las actividades principales que nos ocupa es el tema del mantenimiento de la red vial pavimentada y no pavimentada. Nosotros tenemos asignados como institución, Fovial tiene un poco más de 7.300 kilómetros a nivel nacional. Evidentemente en las capitales hay mayor concentración de población, por ende mayor tráfico vehicular. El deterioro va a ser muchísimo mayor. Nosotros quiero recalcar que tenemos todos los días, solo en la capital, a nivel nacional tenemos 34 cuadrillas diarias, es decir, todos los días trabajando en el tema de mantenimiento. Pero solo en San Salvador teníamos 8 cuadrillas hasta hace aproximadamente 6, 7 semanas. Nosotros desde 7 semanas para acá hemos casi triplicado, hemos llegado en ocasiones hasta 20 cuadrillas todos los días, tanto de día y de noche. Nosotros este trabajo lo realizamos exclusivamente en la noche porque sabemos lo difícil que puede tornarse un cierre parcial o total en una de las vías principales. Pero sí quiero recalcar que hemos intensificado y tenemos planes, de hecho estamos próximos, yo lo he venido mencionando, también el ministro de Obras Públicas lo ha venido mencionando, que estamos trabajando y estamos muy cercanos. Me refiero a días de iniciar con un plan ¿Hay una agresivo. inmediata, entonces? ¿Viene un plan agresivo? Viene un plan mucho más agresivo. Yo considero que 18-20 es bastante, solo en una capital, pero viene algo muchísimo más grande. Ok, interesante. La verdad que sí, hemos visto la necesidad de poder atender cuanto antes para que las personas pues estén de alguna manera, o los habitantes de alguna manera, pues estén Correcto. satisfechos. Pues hay una pregunta ahí interesante. Saludos, Ernesto. Veo cuadrillas del Fovial Montpidón, dice, atendiendo reparaciones de calle, pero no entiendo a quién le corresponde cada calle porque hay varias que no son atendidas. Esa Claro. es una buena pregunta y ha sido parte medular de una discusión Sí. para saber la responsabilidad que cada una de las instituciones que Sí. se tienen. Es correcto. Básicamente la distribución es que las carreteras, es decir, aquellas calles que están fuera de las ciudades son responsabilidad 100% de Fovial. Es decir, toda aquella vía que nos comunique municipios, distritos o sectores grandes de la población y estén pavimentados son responsabilidad de Fovial. Asimismo, ejes principales en las ciudades. Para que se entiendan, los ejes son los que comunican una parte o un extremo de la ciudad con otro extremo de manera continua. Mencionando ejemplos, el Boulevard Constitución, acá en San Salvador, el Boulevard Venezuela, la Alameda Manuel Enrique Araujo, es decir, todas esas vías que son un poco más anchas que el resto, que nos están uniendo tramos importantes de carretera. El resto, que nosotros consideramos vías secundarias, y quiero aclarar, no porque sean menos importantes, sino porque la red se clasifica de esa manera, son atendidas por la Dirección de Obras Municipales, la cual trabaja de la mano con cada una de las municipalidades en los sectores. Y el Ministerio de Obras Públicas creo que está un poco más dedicado al tema de proyectos de obra nueva o de obra que no existe o vías que pasan de ser no pavimentadas a vías pavimentadas. De esa manera nos distribuimos tanto el mantenimiento como la construcción. Qué bueno. ¿Cuáles son los proyectos quizás más grandes o que merecen la atención basado en el trabajo que a ustedes les compete como Fovial? Bueno, el mantenimiento es algo que nos ocupa a diario, es decir, eso... Parte de la agenda cotidiana, ¿no? Eso hay una inversión muy importante, es un poco más de 80 millones de dólares anuales en todo. Tener 34 cuadrillas realmente es un esfuerzo bastante grande, y de no hacerlo pues tendríamos un desastre en todos lados. Pero hay actividades que también nos permiten ir haciendo mejoras progresivas, es decir, ir cambiando un poco las realidades que afectan todos los días, como cuáles, como por ejemplo el tráfico vehicular, ¿verdad? Todos creo que nos vemos con algún aprieto, tanto como cuando vamos a trabajar como cuando regresamos a nuestras casas,
y uno de los esfuerzos para nosotros es el tema de ir mejorando estas conexiones a través de la construcción de obra o infraestructura nueva, como por ejemplo pasos a desnivel, que es una parte medular bastante importante de la cual ya podemos ejecutar nosotros desde Fovial desde hace un poco más de 2 años. Ya la ley nos faculta poderlo hacer. Es algo que nos mantiene muy ocupados. Bien, aquí hay una pregunta que es casi un común denominador encontrarla, ¿no? Cualquier televidente se estará preguntando cómo hacer para que en mi barrio se repare una. Bueno, fácil, súper fácil. Voy a dejar un número de teléfono en el cual nos pueden escribir, por favor, y nos envían audio, videos, imágenes, o simplemente nos escriben. Es el 7488-9174. Lo repito, 7488-9174. Ahí está, el número para que usted pueda llamar y poder dar a conocer a ellos cómo está el estado de la reparación que necesitan y ustedes hacen las respectivas evaluaciones, ¿no? Por supuesto, para eso estamos y yo creo que es algo importante. Mencionábamos que, si bien es cierto, tenemos distintas responsabilidades cada una de las instituciones. Creo que el mensaje del presidente ha sido claro hacia cada uno de los que dirigimos estas instituciones y es resuelvan. Entonces, eso es lo que vamos a anunciar próximamente. A ver, entiendo que se firmará un convenio con ANDA. Sí, de hecho tenemos ya ¿En qué consiste todo esto? Correcto. Bueno, mencionábamos que Fovial tiene muchas actividades, las cuales ya hablamos, mantenimiento, construcción de calles, paso de desnivel, pero una actividad muy importante a la cual le hemos dedicado mucho empeño en este año sobre todo, es el tema de la seguridad vial y señalización de vías. El Viceministerio de Transporte es el ente que rige justamente estas tareas, es decir, es el ente regulador de toda la red vial. Por eso cualquier persona no puede cerrar una calle, no puede poner obstáculos, no puede poner portón sin tener la autorización de este ente regidor. Hemos estado en coordinación y hemos venido trabajando desde hace semanas para hacer una campaña intensiva de señalización. Creo que algunos salvadoreños se han podido percatar, sobre todo en la vía de la autopista Monseñor Romero, sobre la carretera al Puerto de la Libertad, en la autopista Comalapa, por mencionar algunas, donde hemos estado pintando básicamente sobre la superficie de rodaje. Creo que en la imagen se pueden ver unos números y sobre un círculo. Esto representa la máxima velocidad a la que se puede circular en cada uno de esos carriles. ¿Por qué por carril? Porque, pongo un ejemplo, en tramos rectos sobre estas carreteras probablemente vean un número que haga referencia a 90 kilómetros por hora, pero en el carril de la derecha, es decir, el tránsito que debe de ir más lento, cercano a las intersecciones o cercano a las incorporaciones, pongo el ejemplo a incorporarse al redondel de la colonia Quesaltepec en Santa Tecla, hablo de la autopista Monseñor Romero, o en el carril derecho cercano a incorporarse a la autopista de Los Chorros, verán que este número disminuye de 70 o incluso puede disminuir a otros números. Creo que la importancia de todo esto es que no podamos decir que no sabíamos, que no hay una señalización, que no hay una indicación. Creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros conocer la ley, y esto está regulado, no es algo nuevo, hay que aclararlo también, no es algo que se acaba de crear. El Reglamento General de Tránsito viene desde los años 90 y solo ha sufrido un par de modificaciones. Quiero hacer referencia al artículo 102 de este reglamento, que hace o da una responsabilidad al conductor de que éste debe de respetar los límites establecidos en cada una de las carreteras, el cual va a ser definido por el Viceministerio de Transporte de acuerdo a un estudio técnico. ¿Qué es lo que ha sucedido? Se ha hecho un análisis para cada una de estas rutas, 60 kilómetros por hora. Cuando no existe la señalización, pues se entiende que en todo el país nuestra legislación nos permite 90 kilómetros por hora. Es decir, ese es un punto bien importante. Al no haber una señalización mostrando la velocidad, ya tenemos conocimiento, deberíamos de tenerlo per se porque conocemos el reglamento de tránsito. Así es. ¿Verdad? De cuál es la velocidad permitida. Correcto, que sería 90, pero si alguien no puede decir que iba a 120 y dice, mire, pero es que no está, no, pero el artículo 102 de la ley dice. Para analizarlo, ¿no? Correcto, hay que analizarlo. Asimismo, este artículo es bien importante porque dice que uno tiene que evaluar sus mismas condiciones físicas y psíquicas, es decir, si tengo dificultades con la vista, y si tengo algunas limitantes, evidentemente no debería de ir tan rápido. Así que es interesante pegarle una leída al reglamento. Okay. En el caso de giros.
En el caso de los giros también, esto no solo va en carreteras, sino que también en las intersecciones. Significa que es un programa que va acompañando al tema de la semaforización, al tema de estos semáforos inteligentes, de los cuales se viene trabajando en conjunto también con el Ministerio de Obras Públicas, en el cual va a haber también un sistema de cámaras que evidentemente va a detectar los giros indebidos, los giros en U, el pasarse una luz en rojo, etcétera. Evidentemente este esfuerzo no solo va a ser en carreteras, sino que también en ir mejorando las intersecciones. Pero, repito, y es el mismo caso, no podemos decir que porque no estaba señalizada o no estaba la prohibición expresa de hacer un giro o de no pasarse la luz en rojo, no podemos seguir incumpliendo el hecho de violar estos reglamentos. Así que es importante que empecemos a moderar. El objetivo al final no es imponer la multa, el objetivo es evitar tanto accidente que muchas veces termina en la pérdida de vidas humanas. Así que es tiempo de empezar a ordenar todo esto y que respetemos. Insisto, esto no es de ahora, existe un reglamento para el cual todos los que tenemos una licencia de conducir tuvimos que haber estudiado, tuvimos que haber aprobado un examen teórico, un examen práctico, incluso un examen de vista para calificar para tener este privilegio. Vamos a ver, ingeniero, vamos a seguir aprovechando esta interacción con el público y tenemos otra pregunta que nos formula un televidente y dice de la siguiente manera: buen día, en Carretera de Oro y Carretera Panamericana, ambas calles de oriente hacia San Salvador, existen muchos kilómetros sin señalizar. Cuando llueve o de noche no se mira la carretera, urge señalizar. ¿Hay presupuesto Sí. verdaderamente para poder establecer una buena señalización de carreteras? Sí, les comento para el caso específico de esta pregunta. Nosotros tenemos en estudio o en ejecución el diseño para el mejoramiento de este tramo que nos mencionaba el televidente o la televidente. Justamente el tramo de la Panamericana, desde San Martín y hasta llegar a San Vicente, nosotros tenemos un proyecto en desarrollo para mejorar y rehabilitarlo. Lastimosamente, no solo es la señalización, tenemos algunas fallas, hay que aceptarlo, en la estructura del pavimento y estamos trabajando para rehabilitar, es decir, para hacer nuevo este tramo de pavimento y posteriormente señalizar, totalmente de acuerdo con ella o con él, y estamos trabajando para que a finales de este año ya tengamos iniciada parte de esta rehabilitación y consecuentemente la señalización de todo el tramo. A ver, tenemos más preguntas ahí para poderlas colocar sobre la... Hablemos un poco del tema de ANDA, ¿no? Y esta firma del convenio. ¿Qué consiste? De acuerdo. Bueno, básicamente ANDA tiene dos actividades muy fuertes. Una de ellas es pues justamente la atención de cárcavas o de fallas en el tema de carreteras producto del colapso de una tubería de agua potable, lo cual es totalmente normal, ¿verdad? Cuando hay un cambio de presión en las tuberías, muchas veces estas colapsan porque tienen o su vida útil pues ya ha sido excedida. O muchas veces, producto del fallo de una tubería de aguas lluvias, pues afecta consecuentemente la tubería de aguas negras o de agua potable. Cuando se hacen estas reparaciones, nosotros tenemos una coordinación permanente con ANDA para hacer la reparación. En ocasiones hacer el relleno de la cárcava y la colocación final de la carpeta. Pero esto lo podemos hacer única y exclusivamente en la red vial que tiene Fovial, de la cual ya hablamos, que son carreteras o ejes. Sin embargo, ANDA también realiza una actividad muy importante en colonias, por ejemplo, para servicios nuevos, donde hay una introducción de una cometida domiciliar, es decir, que un terreno donde antes no había pues una vivienda, solicita el servicio y se hace la conexión. Muchas veces hay que romper la carretera o el tramo de calle frente a esta vivienda. Básicamente el convenio sería tener un trabajo coordinado con ANDA en el cual nos van a ir pasando un listado de vías en las cuales han hecho esta introducción de servicios nuevos en zonas residenciales y en el cual Fovial pues elaborará una ruta para poder cubrir varios en una zona determinada y poder colocar de manera más eficiente o hacerlo mucho más rápido de lo que lo hace ANDA para evitar inconvenientes y que pase pues mucho tiempo abierto ahí el boquete de la reparación o del servicio nuevo. A ver, este tema del presupuesto, regresando, pregunta ahí un televidente si es que verdaderamente existe una buena administración con un enfoque para tener, dice acá, voy a tratar, porque es un poco larga la pregunta, voy a tratar la manera de interpretar y les pido a nuestros televidentes que sean bastante breves en sus comentarios o preguntas.
entiendo que quiere decir que si el presupuesto, sabiendo de que viene del uso del combustible, perdón, del consumo de combustible, Así es. Deberíamos de tener buena señalización y buenas carreteras. Sí, la verdad que es muy buen punto. Sin embargo, quiero comentarles algo. Desde la creación de Fovial, hace casi 25 años, bueno, realmente 24 años, el impuesto que en ese entonces se determinó sigue siendo exactamente el mismo 24 años después. ¿Qué significa? Que por cada 20 centavos, por cada galón, perdón, son 20 centavos los que se cargan y que van directamente al Fovial para el mantenimiento de las vías. Pero la necesidad de atender o de ir atendiendo muchísimas mayores áreas ha sido inminente. Es decir, Fovial no es el mismo desde su creación hasta ahora. Fovial inició con un poco más de 2.800 kilómetros, luego fue subiendo paulatinamente a 4.000 y ahora tenemos 7.270 kilómetros, que es nuestra responsabilidad. Pero el parque vehicular ha subido. Justamente. Como consecuencia de los ingresos. Justamente, yo les pongo un ejemplo con cómo afecta el tráfico. Esto es como que en el piso de nuestra casa vivimos 3 personas y pasamos un pasillo todos los días. Eventualmente en 10, 15, 20 años va a estar desgastado. Pero ¿qué tal si ya no pasan 3 personas, sino que pasan 1.000 personas todos los días por el mismo pasillo? Evidentemente el desgaste va a ser muchísimo mayor, el daño va a ser muchísimo mayor y es lo que ha sucedido. Una pregunta muy importante, ¿qué coordinación tiene el MOB, Fovial y la DOM para poder llevar a cabo tareas de arreglar las calles? Porque la mayoría están deterioradas y se ve que, Sí, hay una descoordinación. ¿Será cierto? Sí, no. Definitivamente puedo mencionar que no existe una descoordinación. Nosotros todas las semanas, mañana toca, todos los viernes en la tarde, tenemos una reunión, presidenta de DOM, ministro de Obras Públicas, que es presidente también de la Junta Directiva de Fovial, y su servidor, justamente para hacer la coordinación de los trabajos a mediano, corto y largo plazo. Así que estamos sumamente coordinados. Interesante, gracias. Le agradezco mucho, ingeniero. Que nos Muchísimas haya actualizado gracias. de la información, y lo más importante es que al abocarse muchas personas para arreglar ellos también sus calles, que llamen inmediatamente para poder dar. Por supuesto, ahí tienen el número telefónico, escríbanos, nosotros estamos tratando de abarcar un poquito más de nuestras responsabilidades y va a ser un gusto poderles atender. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.